Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y estamos en una entrevista especial para las plataformas digitales de RPP Noticias. En esta oportunidad nos encontramos con Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, para entender un poco las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, sobre todo en materia de reducción de pobreza, generación de empleo, mejora en las condiciones de vida de la población. Hugo, ante todo, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes, Omar. Siempre es un gusto. Bueno, Hugo, quería empezar con este gran marco, ¿no? Porque, a ver, lo que tenemos en esta coyuntura todavía de pandemia y de crisis económica que ha generado esta enfermedad es un cambio en el tejido social de la población. Tenemos más pobres, tenemos más familias endeudadas, tenemos trabajadores con menos dinero en los bolsillos. ¿Se está abordando esos temas, es decir, de parte de ambos candidatos, de ambas propuestas de gobierno? ¿Realmente se están enfocando en cómo mejorar las condiciones de vida de la población, que es finalmente lo que todo gobernante, imagino, debería querer, ¿no? Sí, la verdad es que no mucho, te voy a decir. En un lado están los bonos, que tú podrías decir, bueno, son alivios a la economía familiar, pero son alivios de corto plazo o de oportunidades muy específicas. La verdadera salida de la pobreza y el verdadero alivio de las deudas de los hogares vendrá a partir de la generación de ingresos que vengan del trabajo. En circunstancias regulares, 80% de los ingresos de los hogares provienen del trabajo. El resto proviene de rentas y de transferencias. Así de importante es el trabajo. Entonces, pensar en la generación de empleo altamente productivo, formal, es clave. Y no hemos escuchado muchas propuestas al respecto. Claro, y uno se pregunta, Hugo, ¿cómo generamos empleo formal con empresas básicamente informales e improductivas? Entonces, lo que, digamos, el centro del debate debería ser cómo hacemos que nuestras empresas sean más productivas y se vean incentivadas a insertarse a la formalidad para que así contraten a trabajadores en la formalidad. Absolutamente, Omar. Y ahí tenemos como nación un debate pendiente. Tenemos un debate pendiente ya de larga data, porque hay dos posiciones antagónicas, vamos a decir aquí. Una que impulsa fuertemente la defensa de los derechos laborales y otra que impulsa también fuertemente la necesidad de aliviar los costos de la formalidad. Son posiciones antagónicas. Muy probablemente lo mejor para el país esté en un justo medio. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese justo medio? Tiene que haber una discusión, tiene que haber un debate. Estas elecciones, especialmente esta segunda vuelta de las elecciones, eran el escenario ideal para que ese debate suceda, para que como nación encontremos juntos lo que queremos. Si queremos una protección de los empleos en uno de los lados, o si queremos una liberalización en el otro lado. Y como insisto, tratar de identificar ese justo medio que nos hubiese hecho mejor. Se nos pasó ese tren, se nos pasó esa oportunidad, pero ahora con miras a el nuevo gobierno, el nuevo periodo, tenemos que pensar en esa discusión. No podemos seguir postergándola. Porque a ver, ya han pasado años, tú recordarás muy bien la época del boom de los commodities, ¿no? Cuando se hablaba de que el Perú era la estrella en América Latina y en el mundo del crecimiento económico, sobre todo, perdón, durante el segundo gobierno de Alan García. Si uno ve las cifras de empleo de esa época, pues no es que la formalidad haya avanzado mucho. Teníamos crecimiento, pero seguíamos con un alto nivel de informalidad laboral. PPK, cuando gana la presidencia, anunciaba que iba a reducir la informalidad incluso a un 50%. Esto claramente no se logró y con la pandemia más bien la situación ha empeorado. Entonces uno dice, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué podemos hacer hacia adelante? ¿Cuán complicado es este tema realmente? Ese es un punto central, Omar. Y hay que reconocer que la informalidad
es un problema por múltiples razones, pero en particular porque es reflejo de una baja productividad laboral de nuestra población. Nuestra productividad laboral es tan baja que no da para pagar los costos de la formalidad y entonces muchas personas optan por esa informalidad. Entonces ahí el punto, ahí la recomendación de política. Necesitamos mejorar la productividad laboral. ¿Esto cómo se hace? Mejorando el capital humano, pero también mejorando las condiciones del ecosistema, de cómo se relacionan las empresas unas entre sí, cómo se relacionan las empresas con sus proveedores, algunas otras empresas, otros trabajadores independientes. Y entonces la solución o parte de la solución para el problema de la informalidad es pensar en esos eslabonamientos y que de las empresas más productivas se trasladen buenas prácticas a empresas menos productivas, menos formales y así vayamos irradiando formalidad al resto de la economía. Esto todavía tiene que suceder. Bueno, y además, Hugo, claro, uno se pone en el otro lado y te preguntas cuáles son los incentivos que tengo yo como empresa, incluso como trabajador, para ser formal, porque quizá a mí no me interese, como trabajador digo, que me descuenten el impuesto a la renta, quizá no me interese que me descuenten para la AFP, lo que yo necesito es liquidez, porque los servicios que tengo del otro lado, en materia, por ejemplo, de salud, no son los adecuados. Y a eso, Omar, súmale toda la incertidumbre que hemos tenido los últimos 3, 4 años respecto del futuro de las AFPs. Entonces, cuando a un trabajador le descuentan ese 13% de AFPs, él dice, oye, ¿y este dinero está yendo a un fondo que lo veré o no lo veré? ¿Qué futuro tendrá todo ese sistema de FPs a raíz de todas las discusiones que vienen existiendo? Vivimos demasiada incertidumbre. Nos haría bien eliminar mucha de esa incertidumbre. Si ya hay un diagnóstico claro de que necesitamos reformar el sistema de pensiones, pues hagámoslo. De manera técnica, correcta, bien, pero hagamos esa reforma. No podemos vivir eternamente en la incertidumbre. ¿No sientes, Hugo, y no lo digo solo por esta elección, lo digo en general en los últimos probablemente 10 o 15 años, el debate sobre la formalidad, la informalidad, los incentivos a los trabajadores o el costo de ser formal o informal, de alguna manera se ha ideologizado y estamos viendo, digamos, en esta elección, en esta segunda vuelta, justamente la exacerbación de esas posturas de blanco o negro, cuando el debate más bien es lo que funciona o lo que no funciona y el impacto que puede tener ciertas medidas en el mediano y largo plazo. Yo estoy muy de acuerdo. Se ha ideologizado de una manera, una medida importante. Hay bastante maniqueísmo en las posiciones y las contraposiciones y nos falta esa vocación por encontrar el justo medio. Ninguna de las dos posiciones está dispuesta a ceder y ahí es donde tenemos un no punto de partida. Ambos deberían poner sobre la mesa una disposición a ceder, una disposición a búsqueda de ese punto medio que, insisto, nos haría bien a todos. Y la tarea es hacer esa búsqueda y encontrar ese punto medio donde las posiciones ideológicas de alguna manera se sientan satisfechas, pero además existan soluciones técnicas que le den sustento a esa posición intermedia. Ahora, esta discusión, Hugo, al menos esta conversación que estamos teniendo, plantea más ideas de mediano y largo plazo, ¿no? Que necesitan ser debatidas, diseñadas, consensuadas, incluso no solo en el Congreso, sino con los diferentes actores de la sociedad. Pero en el cortísimo plazo tenemos casi 10 millones de pobres en el país, gente que vive con menos de 360 soles al mes. En el cortísimo plazo, ¿qué hacer? ¿Es suficiente lo que proponen de un lado y del otro? ¿Van a ser suficientes los bonos? Tú decías, generar empleo es la clave. Sin embargo, esto tampoco es de inmediato, ¿no? Claro. Y entonces, generar empleo es la clave y hay que generarlo ahí en los segmentos de la economía donde somos más productivos. ¿Ya? ¿Y dónde somos más productivos? Pues en la mediana y gran empresa. Ya hay unos estudios que nos dicen que la productividad de un trabajador independiente es como uno, pero si ese mismo trabajador fuese puesto en una gran empresa, su productividad se multiplica por 16. Imagínate ese factor, 16. Entonces,
las más altas productividades están en la gran empresa. Ahí es donde hay que apuntalar para la generación de empleo. Ahora bien, esta es la solución técnica. Esto es lo que el dato nos dice. Cuando vamos donde la población dice, bueno, yo prefiero generarme mi propio empleo porque la gran empresa no necesariamente me remunera como yo quisiera, no necesariamente soy tratado como yo quisiera. Entonces ahí también hay una llamada de atención a esa gran empresa que es altamente productiva, que de repente se beneficia mucho más de los éxitos económicos del país, a que sean un poco más generosos, sean un poco más solidarios, de repente aumenten los sueldos, de repente aumenten algunos de los beneficios y trabajen hacia esa consecución de un punto de equilibrio más beneficioso para todos. Para terminar, Hugo, te pediría, digamos, esta coyuntura tan crispada en la que nos encontramos de un lado y del otro realmente, mucha gente a veces pareciera pensar que a partir del 28 de julio, listo, los problemas se solucionaron con uno u otro candidato. Y esto no es así necesariamente. Hemos retrocedido al menos 10 años en lucha contra la pobreza, en calidad de empleo. ¿Qué va a pasar luego del 28 de julio o qué reflexión tienes tú ya linterna de los grandes retos como país y cuánto nos va a demorar justamente poder avanzar en ese camino? Lo que tiene que pasar, Omar, es que gane quien gane, tiene que comprender que habrá ganado un poder bastante precario, bastante limitado. Y entonces tiene que entender que si no abre sus fuerzas, si no ensancha sus bases, se va a aislar. Quien gane tiene que generar puentes, tiene que tender puentes hacia otros sectores, no solamente hacia su contrincante actual, que recordemos, en la primera vuelta la sumatoria de los 2 votos no alcanzó ni a una cuarta parte de la población. Esos otros 3/4 del país, los que no hemos votado en primera vuelta por ninguna de esas dos opciones, esperamos que se nos brinden espacios. Esperamos que ese justo medio en el que tanto insisto se construya sobre la base de diálogos y comprensión. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias, como siempre, Hugo Ñopo, investigador de grado en esta entrevista especial para los medios digitales de RPP Noticias. Un fuerte abrazo, Hugo. Un abrazo, mucho gusto.